Buenos días, un placer tenerles a todos con nosotros en el Instituto de Política Migratoria. Soy Andrew Seeley, el director del instituto, y contamos con unos panelistas excelentes para la discusión que tendrá lugar a lo largo de los próximos 75 minutos acerca de cómo construir una gestión de la migración efectiva en México y Centroamérica. No es un secreto que hay un gran flujo de inmigrantes entre Centroamérica, pasando por México de camino a Estados Unidos. Esto no es la primera vez que pasa, ha pasado ya muchas veces en el pasado y es señal de una dinámica que está influida por muchos factores en todo el continente y que comprende el área, al menos desde Estados Unidos a Panamá, pero yo siempre digo que va de Canadá a Costa Rica. En realidad sería de Canadá a Panamá, una región en la que se mueve la gente del norte al sur, del sur al norte y evidentemente tal como conocemos hacia Estados Unidos. En el Instituto de Inmigración de Política Migratoria hemos estado estudiando cómo el gobierno estadounidense lleva el tema de la migración. Nuestra colega Doris Meissner ha estado trabajando en cuanto al tema de la política migratoria estadounidense desde el punto de vista de la gestión de los asilos, la política de detenciones, cómo gestionar la frontera, cómo gestionar las cortes migratorias. Hoy vamos a tener la oportunidad de enfocarnos en México y Centroamérica. Hemos creado un informe bajo el liderazgo de Andrea Tanco y Ariel Ruiz. Van a oír de ellos en unos momentos. Luis Arrieta, nuestro fantástico colega en Guatemala, y otros autores han sido los partícipes en este informe. Y nuestra colega Jessica Bolter, que por supuesto ya conocen. Hoy vamos a hablar de la capacidad para gestionar la inmigración desde, por ejemplo, el punto de vista de la protección humanitaria en México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica. Hemos hecho este estudio a lo largo de los últimos 2 años. El año pasado nos centramos sobre todo en esta región. Hablamos con 75 personas, incluyendo algunos de los presentes. Y hemos estado examinando la capacidad de gestión de la migración de estos países. Nosotros asumimos que hay una responsabilidad compartida a la hora de gestionar la inmigración, que va desde México a Panamá y desde luego a Canadá, Panamá. Tenemos que pensar en cómo se distribuye esta gestión, cómo la aborda cada país desde su punto de vista de su propia política, sus propios medios y también cómo se coordinan entre sí. Ese es el objetivo del informe. Andrea y Ariel van a hablar de este tema y van a hablar de ello con mucho más detalle. De hecho, el informe está estructurado con una parte en México, otra parte centrada en Centroamérica y otra parte que se centra en Costa Rica y Panamá. E intentamos crear una serie de lecciones aprendidas. No quiero quitarles el protagonismo a Andrea y Ariel, van a hablarles en un segundo y después de sus presentaciones tendremos un panel estupendo y estamos muy emocionados esperando oír lo que ellos piensan acerca de este asunto en el que trabajan cada día y que conocen también. Permítame comenzar agradeciendo al PTI Institute, a la Universidad de Houston, gracias a Kurt Barons y a su equipo, a todo el mundo del equipo de la Universidad de Houston. Un placer trabajar con ustedes, también un placer trabajar con el BHS Team, particularmente Michael Houston, pero también a todas las personas del equipo de Política Latinoamérica, como por ejemplo Alejandro, Morgan, me olvido a mucha gente, Sam y bueno, todas las personas que forman parte de ese equipo y también a las 75 personas que entrevistamos para este informe, fueron fundamentales. También quiero agradecer a Tinker Foundation, Saikin Foundation y a todos nuestros magníficos socios que apoyan nuestro trabajo de estudio de la inmigración regional, que nos ayuda a pensar también en cómo pensamos en la inmigración, no solamente como un asunto global, sino como un asunto regional que tiene que ser gestionado por los países que se ven afectados por ella. Antes de empezar, un par de cosas que quería contarles. Si quieren preguntar algo, tendremos tiempo para ello al final del evento. Pueden también enviar sus preguntas a events@migrationpolicy.org. También pueden ponerlo en el chat.
También pueden enviarnos un tweet a #MigrationPolicy. Y si tienen algún problema logístico, nos pueden llamar al 202-266-1929. Lisa Dixon, que es nuestra fantástica colega a cargo de logística, se ocupará de eso. Tenemos interpretación al español y al inglés. No recuerdo dónde está exactamente, pero si miran en la pantalla, verán que está la función para la interpretación en la parte de abajo de la pantalla. Hay interpretación simultánea. Hay una función que no sé exactamente dónde está, pero está en su pantalla, que lo pueden ver, donde puede accesar la interpretación si no se está hablando en el idioma que usted prefiere. Como vamos a tener intervenciones en español y en inglés y no es usted bilingüe, tendrá que elegir un idioma porque es posible que la conversación cambie de un idioma al otro muy rápidamente. Y sin más preámbulo, pues solo desearles que disfruten del trabajo creado. Es un trabajo muy detallado, pero bueno, también verán que el informe tiene un resumen ejecutivo que pueden leer. Y ahora le voy a pasar la palabra a Ariel Ruiz, que es analista de política, y Andrea Tanco, que también es analista de política aquí en el Migration Policy Institute. Los dos son eminencias en sus campos, han sido publicados varias veces. De hecho, Ariel y Andrea van a publicar muy pronto un artículo juntos. Andrea ha trabajado mucho en Latinoamérica y Oriente Medio y ahora les paso a Andrea. Muchas gracias, Andrew, y gracias a todos los que se nos han unido hoy. Los últimos eventos que han tenido lugar en la frontera entre México y Estados Unidos destaca el papel que tiene México gestionando la migración en la región. Pero además de ver el papel que tienen los socios regionales, a México le conviene gestionar bien la migración por su propio bien. México está pasando por una transformación histórica, pasa de país emisor a país de tránsito y destino de migrantes y refugiados. Así que hoy quiero enfocarme en mi presentación en darles un breve resumen de cómo han cambiado los flujos migratorios en México en los últimos años y también destacar los cambios de política migratoria que han tenido lugar como resultado de estos cambios en la migración y evaluar el impacto que han tenido a la hora de gestionar esta migración. Tradicionalmente, México había sido un país emisor de migrantes, pero en los últimos años se ha convertido en un país de tránsito y destino para migrantes y refugiados. Una combinación de cambios demográficos y políticas inmigratorias más restrictivas estadounidenses han contribuido a esta evolución. Desde el 2014 al 2020, México ha recibido cerca de 177.000 solicitudes de asilo, 63% de las cuales se sometieron en 2019 y 2020. Esta tendencia a la alta ha continuado hasta el 2021 y el mes pasado vimos un máximo histórico de 9.000 solicitudes de asilo. Así que los solicitantes de asilo son sobre todo de Centroamérica, sobre todo de Honduras, Salvador, pero también estamos viendo gente cada vez más de Venezuela, Cuba y Haití. Además, estamos viendo el auge de inmigración venida de Asia y África. Desde el 2015, México está recibiendo cerca de 220.000 regresados de Estados Unidos. Así que, para resumir, el panorama de la migración mexicana se está convirtiendo en algo más complejo y diverso y la población inmigrante y refugiada está creciendo, aunque en general la cuota de lo que esto representa es poquito en comparación, es muy importante. Aquí ven la composición de cómo han cambiado los flujos migratorios en México. Además del crecimiento de la migración regular e irregular, la política de López Obrador ha llevado a cabo unas políticas que han cambiado el panorama institucional, han reestructurado la coordinación interinstitucional y han afectado directamente a la capacidad de México para gestionar la migración. Es decir, el Instituto Nacional de Migración y la Agencia de México para los Migrantes, COMAR. Su capacidad de respuesta se ha visto reforzada, por ejemplo, por la Guardia Nacional y también el Sistema Nacional de Bienestar Social. Con esto quiero destacar un par de desarrollos clave de política migratoria que han tenido lugar en los últimos 2 años.
en el nivel más alto de la política, en 2019 hubo un decreto ejecutivo que cambió la principal supervisión de la política migratoria del Ministerio de Interior al Ministerio de Relaciones Exteriores. En teoría, esto tenía que mejorar las relaciones bilaterales con Estados Unidos y reforzar su intercambio. Pero el impacto que esto ha tenido no se puede dejar de destacar, porque sobre el terreno este cambio de política ha creado más confusión acerca de cómo se formula la política migratoria y cuál es el proceso estándar para hacerlo. Este vacío a nivel del liderazgo se ha traducido en una respuesta política muy descoyuntada y muy improvisada por parte de distintas entidades gubernamentales que han dejado a muchos gobiernos locales sin saber qué hacer. Evidentemente, muchas veces los albergues de la sociedad civil han tenido que dar un paso al frente y ayudar vista la confusión de las autoridades. Además de la política tan fragmentada, las instituciones núcleo que supervisan la implementación de políticas migratorias también enfrentan muchos retos. A pesar del impulso del gobierno para modernizar el Instituto Nacional de la Migración y capacitar a sus agentes, este instituto sigue teniendo limitaciones en capacidad, sobre todo en cuanto se trata de su personal y la capacidad de procesar documentos, lo cual afecta a la calidad de los servicios que se supone que tiene que proveer. Además de los problemas de capacidad, corrupción y presuntos abusos de los derechos humanos siguen siendo problemas de la agencia. Y aunque uno de los principales desarrollos que hemos visto en los últimos años, sobre todo en 2019, fue el despliegue de la Guardia Nacional, y esto en teoría tendría que haber sido una manera de liberar un poco la capacidad del peso que lleva el Instituto Nacional de Migración, los presuntos abusos de los derechos humanos no han hecho sino aumentar, y de esto podemos hablar un poco después. En cuanto al panorama de la protección de los derechos humanos, Comar, a través del apoyo crítico del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, ha incrementado su presencia geográfica y mejorado la calidad de sus servicios. Y el gobierno mexicano también le ha concedido un presupuesto mayor, pero hay dos principales retos aún. A corto plazo, el problema es que hay un embotellamiento muy grande porque el sistema está saturado y va con mucho retraso a la hora de emitir resoluciones en ciertos casos. Y el reto a largo plazo es cómo desarrollar una estrategia sostenible a largo plazo que refuerce a la institución, ya que esta depende demasiado de ACNUR y esto no es sostenible a largo plazo y tampoco mejora la resistencia de la organización en el corto plazo. Esto será muy importante ya que Comar va a tener que expandir sus funciones y mandato. Antes de pasar la palabra a Ariel, también quiero hablar del hecho de que va a haber una serie de reformas y que se han implementado, que se empezaron a implementar hace un año. Siguiente diapositiva, por favor. Ningún ejemplo demuestra más claramente los problemas las lagunas de capacidad que hay en el sistema migratorio mexicano que la implementación de las reformas del 2021 para proveer albergue y protección a los niños migrantes y a sus familias en vez de detenerlos. Una vez las autoridades se encuentran con los niños inmigrantes, inmediatamente no se lanza la orden de detención, sino que se intenta, digamos, protegerles a ellos y a sus compañeros adultos para ver qué sería lo mejor, qué es lo que tenemos que hacer en beneficio del niño. También hay que mejorar la coordinación entre los distintos departamentos que se ocupan de esto. Sobre todo, el diseño institucional de DIF y la estructura financiera respecto a su rama estatal y sus ramas locales cuestionan también cuál es la capacidad de esta agencia para llevar a cabo sus nuevas responsabilidades bajo las reformas del 2021. Y además de los problemas de operación y capacidad, también hay muchas lagunas procesales que aún no han resuelto. Por ejemplo, verificar cuál es el vínculo entre la familia y el niño o los protocolos de seguridad para asegurarse de que el niño está seguro y que la familia también está segura antes de enviarlos a un albergue.
Con la próxima diapositiva me gustaría concluir mi presentación, pero quiero decir que a pesar de los esfuerzos del gobierno para mejorar la presión sobre las instituciones migratorias mexicanas, la naturaleza reactiva de estas políticas pone en cuestión la capacidad del gobierno para promover una migración segura, legal y regular. Una mezcla de reformas muy visionarias y políticas improvisadas han resultado una especie de mosaico de mandatos con mucho traslape. La falta de esfuerzos sustentables a largo plazo para mejorar las instituciones y supervisar estos cambios de políticas está teniendo un efecto muy grande en el panorama migratorio de la política migratoria mexicana. Como país de origen, recepción y tránsito, México tiene la oportunidad de reimaginarse a sí mismo como un actor clave en la gestión de la migración regional. Ya sé que he hablado mucho de México, pero ahora sin más me gustaría pasarle la palabra a Ariel para que hable del panorama centroamericano. Muchas gracias, Andrea, y gracias a todos de nuevo. Este informe que les presentamos hoy, como se ha sugerido, es solo una pieza pequeña de una estrategia que estamos estudiando no solamente para Centroamérica, sino regionalmente, para ver cuáles son las capacidades que hay que desarrollar. Y aunque no lo vamos a cubrir todo hoy, queremos asegurarnos de que al menos en cuanto a los 3 países de los que voy a hablar hoy, ustedes estén conscientes de algunos de los hallazgos claves. Vamos a entrar en materia. Una manera de definir la capacidad de gestión migratoria que hemos visto en Guatemala, Honduras y El Salvador es que sus instituciones tienen un carácter muy joven, son instituciones emergentes y necesitan establecer alianzas y asociaciones estratégicas. Como ya vieron al principio, ha habido un incremento de la emigración proveniente de Centroamérica y esto no solamente ha sido cierto este año, sino también los años pasados. Aquí lo ven en el gráfico. A principios del 2014, el número de migrantes centroamericanos empezó a subir a través de las aprehensiones que vimos, los aprendimientos que vimos en la frontera México-Estados Unidos. Y también en la parte gris del gráfico ven que ha habido un incremento pequeño pero significativo de la emigración proveniente de países que no son México ni naciones centroamericanas. Y esto nos va a hacer pensar en cómo cada uno de estos países, incluyendo México y también Costa Rica y Panamá, están lidiando con nuevos flujos migratorios que cada vez son más diversos. No tenemos los datos del 2021, pero pueden ver, y seguramente ya habrán visto en otros informes, que los números siguen subiendo, sobre todo entre los menores no acompañados y también las familias. Por eso es importante que empecemos a pensar en cómo reevaluar, no solamente desde el punto de vista de Estados Unidos, sino regionalmente, cómo abordamos este tipo de migración desde un punto de vista de la responsabilidad compartida. Cuando empezamos a investigar la capacidad de gestión de la migración en Centroamérica, nos dimos cuenta de que ha habido cambios muy significativos en algunos aspectos y que se han visto en los países de toda la región. Ha habido también diferentes enfoques. Hemos visto, por ejemplo, que se ha invertido mucho más en la financiación, pero también en la atención que se le presta a este tema. Y, por ejemplo, a mayor atención a la protección de los distintos mecanismos de gestión migratoria. Los gobiernos centroamericanos, sin embargo, según nuestra investigación, tienden a estar todavía, digamos, en una fase emergente en cuanto a su estructura. Sus sistemas aún no están completamente construidos y tienden a cambiar conforme las circunstancias cambian, tal como mencionó, por ejemplo, al hablar del tono reactivo de las políticas migratorias mexicanas. En muchos casos, las instituciones son algo débiles, los mecanismos son débiles y entonces, por ejemplo, nos lleva a ver maneras, por ejemplo, como la movilidad laboral, en que se podría mejorar esto porque ahora mismo es un poco débil. También hemos visto, evidentemente,
los flujos migratorios subir, hemos visto también caravanas de personas provenientes de Centroamérica y no hemos visto el mismo incremento de la capacidad de gestión migratoria. Un componente clave que hemos visto en cuanto a la reintegración de personas que vienen de Estados Unidos a México, a Centroamérica, es que la estructura sigue tendiendo a centrarse en la recepción y aún no se ha desarrollado, digamos, para proveer mecanismos que favorezcan la reintegración de aquellos migrantes que regresan a sus países o regresan de Estados Unidos. En México, por ejemplo, necesitamos ver más coordinación por parte de las agencias del gobierno. Recientemente también hemos visto que las organizaciones internacionales han aumentado su presencia y han suministrado, digamos, servicios de un valor incalculable. Voy a hablar muy brevemente de la estructura general de la gestión migratoria en cada uno de estos países para darles una idea general de cuál es la capacidad de cada país. De nuevo, esto lo encontrarán con más detalle en el reporte, pero que sepan por ahora que, por ejemplo, en El Salvador, la principal agencia de gestión migratoria sería el Directorio General de Inmigración e Migración. Su enfoque ha sido hasta ahora, por cierto, está bajo el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, se enfocan mucho en la implementación de control fronterizo. Y en El Salvador esto lo lleva a cabo en las patrullas de control fronterizo. Ellos se centran sobre todo en controlar los cruces de la frontera y trabajan en conjunto con la policía fronteriza. El Salvador, en este caso, es un país que ha desarrollado un proceso mucho más fluido de gestión migratoria e implementación de políticas migratorias en comparación con otros países que confían esta tarea al ejército o a la policía. En Honduras, la principal agencia de gestión migratoria es el Instituto Nacional de Migración, que se estableció en 2014. Y la implementación de sus políticas recae en la Fuerza Interinstitucional Nacional de la Seguridad, conocida como FUSINA, que se comprende de miembros de la Policía Nacional, el Ejército, la Oficina de la Fiscalía y oficinas de inteligencia de otros departamentos. En Guatemala, la principal agencia a cargo de este campo es el Instituto Migratorio de Guatemala, que se estableció hace muy poquito. Se estableció en 2020 y es una institución que tiene aún que desarrollarse más, tal como hablaremos más adelante. Y en la implementación de las políticas de este instituto la llevan a cabo la Política Nacional y las unidades militares especializadas en la implementación. Sobre todo, estas han estado lidiando con el contenimiento de caravanas de emigrantes antes de que llegaran a Estados Unidos y a México. Desde el punto de vista del asilo y la protección humanitaria, hemos visto progreso, incluyendo de nuevo el hecho de que todos los países han empezado a prestar atención a los mecanismos que tienen en el país para proteger los derechos humanos de estas personas. Seguramente se acordarán de que durante la administración de Trump, los Estados Unidos firmaron acuerdos con varios países para cooperar en cuanto a asilo. Estos acuerdos de cooperación de asilo o ACAs, se acabaron en 2021, en febrero de 2021, y de hecho solo se implementaron en Guatemala porque se pausaron en marzo de 2020. Además de eso, las organizaciones internacionales y la sociedad civil siguen siendo la principal fuente de apoyo para los migrantes. Ellos se enfocan no solamente a un nivel, proveen un enfoque más macro en sus políticas, sino que también firman, por ejemplo, acuerdos de protección, transferencia de protección como PTAs para que aquellas personas en mayor peligro puedan reasentarse en otro país. Los números siguen siendo muy bajos, pero vemos que están ya en práctica. También hay otra práctica que nos pareció muy prometedora, que incluye, por ejemplo, a ONGs como Cristosal, que ofrecen servicios de traslado y apoyo para casos inmediatos como en El Salvador.
Esto les ayuda a intentar mejorar sus condiciones y así reducir la necesidad de emigrar. Es importante destacar esto porque hay algunos componentes clave que hemos determinado y que en la realidad los sistemas gubernamentales siguen sin poder responder a la mayoría a la mayoría de las necesidades, aunque hemos visto mejoras. Por ejemplo, en Guatemala se ha creado un departamento de reconocimiento del estado de estatus de refugiado. Básicamente sería como el Comar de Guatemala, pero aún falta desarrollarlo más. Y sí, sigue habiendo preguntas acerca de cómo va a procesar sus casos y cómo va a responder con más rapidez. En el caso de El Salvador, hemos visto un progreso similar. De hecho, han aprobado una ley especial que protege a las víctimas de los desplazamientos forzados, lo cual es una posibilidad muy prometedora. Esto quiere decir que que están dispuestos, digamos, a mejorar sus políticas. Y en Honduras hemos visto que se han estudiado las posibilidades para aprobar una ley muy similar, pero cuando aún estábamos redactando un informe, aún nada se había concretado. En cuanto a las vías de empleo legal, siguen siendo vías muy importantes para mejorar la migración porque proveen a aquellas personas que necesitan viajar en busca de mejores oportunidades económicas, les da la oportunidad de hacerlo de manera legal y les ofrece protección. Ha habido mejoras en la capacidad desarrolladas, por ejemplo, desde el punto de vista de Estados Unidos. Por ejemplo, a través de los visados H2A, que son para los trabajadores agrícolas. Antes el gobierno estadounidense hacía algo similar. Digamos, han mejorado la capacidad. Ahora, después de presentar los acuerdos temporales, ahora siguen desarrollando este tipo de visados. Evidentemente, por ejemplo, siguen desarrollando diálogos con El Salvador, que ha habido un compromiso para incrementar la participación en los programas de visado H2A y H2B. En Guatemala, uno de los principales componentes que vimos que nos pareció prometedor es que están pensando en trabajar con el gobierno mexicano para entender cómo crear una manera mejor y más eficiente y más fácil de crear sistemas de empleo temporal o de temporada. En cuanto al retorno y reintegración de los migrantes, esta va a ser la última sección de mi presentación y es importante ver lo que ha pasado últimamente en estos países en este aspecto. Estamos viendo el retorno de algunos migrantes a estos países, sobre todo debido a las restricciones por el COVID. Las agencias a cargo de la reintegración de regresados en El Salvador sería el Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de los Migrantes y sus familias con migrantes, que desarrolla políticas enfocadas en la creación de oportunidades para estos migrantes y sus familias regresadas. En Guatemala, en Guatemala existe el Consejo Nacional de Asuntos Migratorios, CONAMIGUA, que tiene una agenda similar a Conmigrantes, pero también supervisa los servicios para los regresados y sus familias en Guatemala, sobre todo en Estados Unidos. Y hemos visto que hay un mayor interés en invertir en la capacidad de ayudar a aquellas personas que quieran regresar de Estados Unidos a Guatemala y también crear una serie de servicios básicos y opciones de reintegración. En Honduras hay algo similar, pero aún está en pañales. Sin embargo, tienen la ley de protección de los migrantes hondureños y sus familias. Y los componentes aquí se implementan a través de distintas oficinas. Por ejemplo, el Centro de Cuidado de los Migrantes Retornados, CAMR, que básicamente ofrecen servicios de recepción y también, digamos, atención a los regresados, además de proveer algunos servicios que en sus funciones, digamos, se enfocan más en la reintegración y no solo la recepción. La mayor parte de los servicios de reintegración siguen centrándose mucho en los recursos por ejemplo, de las ONGs y de otras agencias sin ánimo de lucro.
dependen mucho de estos recursos. En cuanto a la coordinación y la cooperación, esto es de una importancia muy significativa. Ya como dije al principio, hemos visto que falta una capacidad, un sistema de toma de decisiones sostenible y hace falta también una mayor coordinación porque se depende todavía mucho de, por ejemplo, el comisionado de las Naciones Unidas, se depende de ACNUR. No voy a entrar en detalle con todas las agencias y alianzas que existen, pero hay una oportunidad aquí, México y Estados Unidos, para intentar armonizar sus planes de inversión y así desarrollar un plan mucho más integral para poder cooperar en materia de migración. Así habría una cooperación mucho más fluida y las iniciativas fluirían mucho mejor. Y ahora permítanme decir rápidamente un par de palabras sobre Costa Rica y Panamá. Les recomiendo que lean nuestra sección sobre Costa Rica y Panamá en el informe. Hay un gran contraste institucional entre ellas. Por ejemplo, Costa Rica tiene uno de los sistemas de protección humanitaria y migratoria más sofisticados de la región, comparado con Panamá, que tiene algunas instituciones así, pero está en el proceso de reconstruirla y va a tardar tiempo en llegar a la capacidad que tenía antes. Ambos países son muy importantes porque están viendo un incremento significativo en el tránsito de migrantes desde otras partes del mundo y también de otras partes del hemisferio. Esto es importante saberlo. El papel que tiene Costa Rica como protector de los derechos humanos ha sido muy importante, lo ha hecho ya en el pasado, pero el problema es que tienen problemas no solo de recursos, sino de que se ven saturados a nivel de respuesta institucional. De nuevo, en este enfoque regional, aunque no vamos a hablar tanto de este aspecto en concreto hoy, es importante incluir a Costa Rica y Panamá en el enfoque regional, no solamente porque forman parte de la geografía de la región, sino por la experiencia que tienen y las buenas prácticas que han acumulado a lo largo de los años. Lo último que voy a decir antes de pasarle la palabra a nuestros panelistas y demás es enfocarnos en recomendaciones clave que creemos que son oportunidades para la región en estos momentos tan importantes. México y Centroamérica podrían hacer mucho más aliándose con otras organizaciones internacionales para desarrollar procesos que sean claros de cooperación en migración en la región. Dos, aunque la implementación va a ser una parte central de lo que hace la región para gestionar la migración, esto tiene que ser profesionalizado y tiene que hacerse de manera que esté supervisado y que esté conforme con el Estado de Derecho de cada país. Tercero, tiene que haber inversión continua en los sistemas de asilo. Ha habido mejoras, pero aún hay mucho camino por delante, porque mucho de los del trabajo en asilo que se ha hecho sigue dependiendo mucho de agencias como ACNUR. Por último, necesitamos más capacidad para gestionar la migración de manera legal. Estamos al principio y de momento solo hemos puesto pasos en Guatemala, pero esperemos que se expanda. Y necesitamos seguir invirtiendo en los programas de acogida y reintegración de los migrantes retornados. Ahora voy a dejarlo aquí y le voy a pasar la palabra a Andrew para empezar la conversación con nuestros panelistas. Muchas gracias, Ariel, y muchas gracias, Andrea. Gracias por proporcionar un panorama del informe. Vamos a pasar a nuestros panelistas, pero a raíz de lo que ha dicho Ariel, la implementación, el cumplimiento de política migratoria sigue siendo una parte muy importante, pero como Ariel ha dicho en varios artículos, la implementación, el control fronterizo no es lo único y no basta. Sería el sueño de cualquier elaborador de políticas migratorias que con apretar un botón las fronteras funcionaran y no hubiera que lidiar con la gente, pero tenemos que pensar en modelos de protección legal. El asilo es una manera, pero también, por ejemplo, hay que ser creativos a la hora de, por ejemplo, proveer protección legal para los refugiados, proteger movimientos laborales de manera legal y crear, como ya he dicho, vías legales para emigrar, porque esto importa. Tenemos que pensar también, además, por qué la gente se va de un país y cómo podemos invertir, digamos, en gobernanza, en creación de empleo, en la mitigación de los efectos del cambio climático, cómo crear condiciones para que la gente no tenga que irse.
La última parte que Ariel ha mencionado, la inversión que se tiene que hacer en los servicios de reintegración tiene que ser parte también integral de la política migratoria para asegurarse de que aquellas personas que regresan al país puedan volver con un empleo y puedan volver a contribuir a las sociedades a las que regresan. Esos son algunos de los retos a largo plazo, pero hay retos a corto plazo también. Por ejemplo, ¿cómo creamos una fuerza de control migratorio que sea profesional y respetuoso? ¿Cómo creamos también movilidad de manera legal entre los países? Desde luego, con Estados Unidos, que es el principal país de destino, pero también con Costa Rica, con Canadá. ¿Y cómo se crean esas vías legales protegidas que incluyen el asilo, que sería el mínimo necesario, pero también pensando de manera creativa digamos, en una etapa en la que haya otras maneras de emigrar o quizá incluso crear condiciones tan favorables en el país de origen que la gente no tenga que dejar su país. Sin más, vamos a pasar ahora a nuestros panelistas. Tenemos con nosotros a Ana Saiz Valenzuela, directora general de Sin Fronteras, una de las organizaciones más importantes de México que trabaja con el tema de la migración, una de las principales voces de México. Ana tiene muchísima experiencia trabajando en el campo de la migración y también de las elecciones, trabajando sobre el tema de la democracia mexicana. Ha sido asesora del Instituto Federal Electoral y también ha estado colaborando con muchas otras iniciativas en torno a las elecciones y al fenómeno migratorio. Es un placer tenerla hoy con nosotros. También tenemos a Jorge Peraza. Perdona, Jorge, se me ha congelado la pantalla, pero como ya te conozco, te presento diciendo lo que sé, que creo que no está mal. Si no me equivoco, de hecho, creo que eres antropólogo, ¿verdad? Sí, es antropólogo e ingeniero industrial, una combinación muy singular. Pero lo que nos compete es que trabaja con la Organización Internacional de Migración, la OIM, trabaja en Centroamérica y en México. Y Jorge ha estado participando muy de cerca en muchos de los procesos en torno a la migración en la región y también examinando cuáles son las oportunidades que tenemos para hacer las cosas distintas, para hacer cosas diferentes y mejorar los procesos. Y luego tenemos a Caroline Núñez, trabaja con Conemidedes, una organización estupenda que asegura la integración de inmigrantes retornados con discapacidades. Es un placer contar con la presencia de ustedes tres y vamos a empezar con Ana Saiz de México. En 7 u 8 minutos, cuéntenos un poco su perspectiva de lo que le parece que está pasando en México. Luego pasaremos a Jorge y luego a Karen. Y luego pasaremos a sus preguntas. Gustavo Moer, muchas gracias por estar con nosotros. Veo que ha preguntado algo, pero no se preocupe. Le responderemos cuando el panel ya haya podido presentar. Adelante, Ana. Bienvenida, Ana. Muchas gracias. Gracias, Andrew. Gracias por esta oportunidad. Gracias al Migration Policy Institute por invitar a Sin Fronteras hoy. Felicidades, Andrew. Felicidades, Ariel, Andrea, Luis, Jessica, por este informe tan oportuno. Creo que este informe da un panorama estupendo del estado actual de la gestión, de la capacidad de gestión migratoria en la región. Tenemos que considerar la complejidad de este asunto. La capacidad de gestión migratoria no es fácil para ningún país, porque tienen que integrar la globalización, la seguridad nacional, la decisión individual. Muchas veces las personas se marchan no solamente para buscar una vida mejor, sino un mejor trabajo, una mejor educación, y hay que considerar que muchas personas también necesitan mejor tratamiento médico, mejor protección, incluso lidiando con situaciones muy peligrosas que afectan a sus vidas. ¿Qué significa lidiar con instituciones que ustedes han descrito en su informe, lidiar con ellas como emigrante? Pues es muy confuso,
No tenemos vías legales claras, no tenemos, digamos, una idea clara de quiénes son los responsables. Estos asuntos se entrecruzan todo el tiempo y voy a darles ejemplos muy concretos para ilustrar a lo que me refiero. Por ejemplo, oímos a menudo que queremos una migración regular y ordenada y segura, pero por ejemplo, para una familia de 4 miembros, para ellos les costaría $1,000 obtener un documento oficial en México. Eso no es asequible para muchas familias. O por ejemplo, en Comar, las solicitudes para los inmigrantes son gratis, pero lo que tardan en procesar las solicitudes es tanto que los casos se apilan y tardan muchísimo y eso tampoco es sostenible. Y además, tenemos un sistema legal que no es congruente porque gente que pide asilo desde un punto del país no puede moverse. Y si se mueven, digamos, significa que pierden el derecho a mantener abierta su solicitud. Esto es mucho trabajo para Comar. Hay un artículo en la ley que dice, por ejemplo, piensen que hay una disposición legal en la ley de migración y pone, si tienes la oportunidad de México, tienes que aceptarla fuera de México. Esto quiere decir que la gente tiene que salir de México, aceptar la oferta de trabajo en México y entonces regresar a México para trabajar. Y hacer esto muchas veces porque esos migrantes ya estaban en México. Esto es incompatible con los mensajes y la idea de tener una migración regular, segura y ordenada. También tenemos que pensar en los sistemas que tenemos. Incluso Comar, que ha recibido una gran inyección presupuestaria, al menos comparado con el presupuesto que solía tener, y esto ha quedado reflejado en el informe, Comar sigue siendo una institución muy pequeñita comparado con el Instituto Nacional de Migración, que es una institución enorme, con presencia en casi toda la geografía mexicana y que trabaja en colaboración con la Guardia Nacional. Creo que es importante entender que ahora México ha desplegado el 10% de la Guardia Nacional para gestionar temas relacionados con la migración. Esto quiere decir que aunque hay mucha demanda, mucha necesidad de seguridad en el país, esto no justifica desplegar al 10% de una fuerza muy entrenada para que se ocupe de la migración. Para aquí también hay que tener en cuenta la formación del comisario Garduño. Él estaba a cargo de la gestión de los centros penitenciarios. ¿Qué mensaje lanza esto? Pues que el presupuesto no se destina a proteger, sino a detener, a deportar, y que las personas que tienen acceso a Comar siguen siendo muy pocas comparadas con todas las personas que necesitarían acceder a él. Piensen, por ejemplo, en cómo Colombia está lidiando con los venezolanos que están en su territorio. Colombia sabe que tienen una frontera muy larga y decidieron tener la oportunidad de ofrecer a las personas que la cruzan una estancia legal durante 10 años. Creo que en México sería mucho más beneficioso y mucho más fácil para esas personas que llegan de otros países, como por ejemplo Costa Rica, que también está incluida en el informe, o hacer lo que se ha hecho en Colombia. México debería hacer lo mismo. También tenemos que darnos cuenta de que la información que le damos a la gente
no está clara. Necesitamos que la información para la gente que llega de Salvador, Guatemala y Honduras esté clara, porque ellos no tienen acceso a la información clara y muchas veces vienen, digamos, con una idea falsa alimentada a veces por los coyotes y se gastan mucho dinero en emprender un viaje que es a menudo muy peligroso, muy complicado y que en muchos casos no tiene un final feliz. Estos esfuerzos regionales tienen que reforzarse, pero con un sentido de coherencia. Creo que la administración Biden entiende que tienen que atender a las necesidades humanitarias, porque eso es lo que nos pide nuestra sociedad. Y quizás esos esfuerzos están, digamos, encaminados en la dirección adecuada, pero tienen que tener en cuenta muchos factores complicados, porque no se trata simplemente de una migración circular por los trabajos. Hay que pensar en que hay muchas personas jóvenes en las fronteras intentando reunirse con familias que están ya, digamos, asentadas en Estados Unidos. Hay que pensar en estos cambios demográficos también, porque van a tener un papel muy importante a la hora de definir lo que está pasando ahora entre nuestros dos países. Así que es un asunto muy complejo y me parece que este informe ofrece una perspectiva muy precisa de lo que está pasando en México y de los problemas que tenemos por no tener un liderazgo institucional claro de acuerdo con nuestro orden constitucional para que la política migratoria sea congruente y vaya de la mano con iniciativas de la sociedad civil, el sector privado y la capacidad local, lo cual también es muy importante. Por eso, el Consejo de Política Migratoria es tan relevante, porque todos estos actores se combinan en este cuerpo. Así que invito a todos los que nos están oyendo hoy y todos los que vayan a leer el informe que tengan esto en cuenta cuando intenten entender la complejidad del fenómeno migratorio ahora mismo. Muy bien, ahora vamos a pasar a Jorge Peraza y déjenme destacar algo que Ana ha dicho, y es que hay varios modelos. En Centroamérica y México se tiende a mirar al norte para ver lo que están haciendo en Estados Unidos con la migración, pero hay cosas que se están haciendo muy bien en Sudamérica y en el Caribe en cuanto a política migratoria y a veces son modelos más relevantes que lo que se hace en el norte. Por ejemplo, lo que ha dicho Colombia, lo que Uruguay y Argentina están haciendo en cuanto a movilidad regional, eso es estupendo. Y creo que hace un par de días uno de los primeros comentarios que hizo uno de los jefes de Estado recién elegidos fue: vamos a, digamos, a mejorar la relación con los inmigrantes venezolanos. Estos son cosas a las que merece prestar atención, porque a lo mejor no se aplican exactamente a Centroamérica y México, pero son buenas lecciones que tomar como modelo. Adelante, Jorge. Muchas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes en este webinario y reaccionar a un informe que han presentado Andrea y Ariel. Gran trabajo el que han hecho. Quiero felicitar al MPI por el trabajo que han hecho también. En cuanto al estudio de la migración y las respuestas ante el fenómeno migratorio, como Ana ha dicho, la respuesta es muy compleja. Para poder responder de manera más eficiente, voy a cambiar al español y así podré, digamos, reorganizar un poco mejor mis ideas.
Primero me gustaría reflexionar sobre el tema de Effective Migration Management, ¿no? ¿Para qué es esta gestión de la migración efectiva? ¿Para qué propósito? Y ahí es donde nos encontramos con la complejidad, que esto lo elaboró Ana, la complejidad de los procesos migratorios que enfrenta Centroamérica. Por un lado, sí, la migración de salida y de los retornos, ¿no? Estas dos caras que está teniendo de manera profunda, con un énfasis increíble en lo que ya se decía, toda esta respuesta al retorno de migrantes que finalmente son ciudadanos que vuelven a sus lugares de origen y que necesitan una serie de servicios. Segundo, el tema de los procesos, la migración en tránsito, ¿no? Que ya se ha dicho, lo decía muy bien Andrea, migrantes extracontinentales, extrarregionales, de múltiples nacionalidades que buscan llegar a los Estados Unidos, la mayoría de ellos, a veces a Canadá, pero pasando por no solo situaciones que desde el punto de vista de derechos humanos representan una gran vulnerabilidad. Conocemos las regiones en Panamá, en Costa Rica, por las cuales deben transitar estas personas, pero también desde el punto de vista de las capacidades de gestión y de respuesta de las instituciones con una debilidad financiera. Y aquí quiero enfatizar que si bien algunos colegas han dicho, bueno, históricamente hay muchas de las cosas que estamos viendo no son nuevas, es cierto, pero sumemos en este contexto actual la pandemia, que sí está influyendo mucho, es un elemento que está marcando la gestión migratoria de manera profunda, y esto sí no es nuevo, pero la recurrencia de los problemas asociados a como los huracanes que enfrentó Centroamérica recientemente y lo que ello implica. Hoy se anunciaba, por ejemplo, que después de que el centro de recepción de migrantes en San Pedro Sula quedó totalmente devastado después de ETA y OTA, se empezaban a recibir los primeros migrantes retornados. Y finalmente, esto en menor medida, no voy a enfatizar tanto los países centroamericanos como sí lugares de destino. Es cierto que tal vez en esto no se enfatiza tanto, pero justo ayer estábamos discutiendo, por ejemplo, el hecho de que lugares en El Salvador son lugares que Salvador siempre lo vemos como un lugar de origen de la migración. También tiene migración de Honduras, de Nicaragua, que se instala y es parte del aparato económico y de las respuestas de desarrollo del país. Esto, cuando lo miramos, esa complejidad, cuando la miramos en lo que debe ser la respuesta institucional para atender estos procesos migratorios, es cuando nos perdemos. Porque claro, se crearon instituciones con un punto de vista de seguridad, como las direcciones generales de migración. Hoy la mayoría han migrado a ser institutos, por lo menos en el caso de Honduras, en el caso de Guatemala, donde se le asignan funciones para las cuales no fueron creados. El caso de Guatemala es muy preciso, ¿no? En la nueva ley se ha creado que también ellos deben gestionar la migración de retorno. La migración de retorno en otros países, y ya lo decía Ariel, está asociado a cuerpos más colegiados como son Comigrante, Conamigua, pero que todavía están en procesos evolutivos, diría yo, ¿no? Porque han tenido sus debilidades institucionales, temas de recursos, además entender su función, porque la ley no ha sido muy clara en estos esquemas. Y además, y el caso de Honduras, yo siempre lo pongo ejemplar en el sentido de que la única manera en que Honduras ha podido acompañar estas respuestas al tema migratorio es a partir de la creación de una fuerza tarea liderada por la primera dama, que también uno puede decir esto no me corresponde a la institucionalidad que existe, pero que fue la manera de atender esta complejidad. Y a la complejidad quiero agregarle tres factores. Uno,
los perfiles que sí han venido cambiando. Se ha hablado del tema de niñez migrante acompañada, no acompañada. Las respuestas para atender a estos temas implica otras instituciones que no son tradicionalmente, ¿no? La Dirección General de Migración o el Instituto Guatemalteco de Migración o las cancillerías, que también tienen un rol, sino que aquí ya tenemos instituciones que velan por los derechos de la niñez, tienen que velar, son tutoras en una serie de respuestas. Luego, cuando hablamos, por ejemplo, que se planteaba el tema de la protección de migrantes en situación de vulnerabilidad, está muy claro el camino para el tema de cuando se identifica la protección internacional, pero el esquema de violencias en Centroamérica es tan complejo que ha implicado no solo revisar el alcance de la convención que existe para el tema de refugio y asilo, sino ver también cuáles otros mecanismos se pueden aplicar. Ustedes saben que por mucho tiempo ha estado el tema de la violencia por las maras, pero también está el tema de violencia intrafamiliar muy fuerte. Por ejemplo, en el marco de la pandemia hemos visto que ha sido uno de los grandes desafíos también. Así que los esquemas de protección han tenido que reverse, reconfigurarse porque no corresponden a lo que fue para lo que se crearon originalmente, ¿no? En el marco de la convención. Desde esa perspectiva, por supuesto, uno entiende que hay unas funciones importantes que uno es, la respuesta en el tema migratorio tiene que ser integrado por diferentes entidades de gobierno que tienen que ponerse de acuerdo, porque a veces, muchas veces diría yo, no se ponen de acuerdo en las visiones, todavía hay una prevalencia, hay un conflicto entre este enfoque de la migración desde el punto de vista de seguridad, el enfoque desde el punto de vista de protección de derechos humanos, el enfoque que se debe y que está muy perdido todavía desde mi perspectiva en el análisis es la migración como una herramienta también para el desarrollo de nuestros países. Aquí se incluye el tema de migración laboral, se puede incluir esas potencialidades que tiene la migración en nuestra región. Y con esto concluyo, esto nos devuelve y hemos estado haciendo importantes análisis también de la mano con diferentes instituciones, el tema de la gobernanza de la migración como un fin. Yo creo que tenemos que, cuando hablemos de migration management, salirnos de los esquemas tradicionales, dar este brinco a una respuesta más integral, más compleja, pero creo que puede ser más efectiva al final y a la que hay que invertir y apostarle. Serían mis intervenciones hasta ahora. It was a pleasure. I think I was efficient with the time. Gracias de nuevo, Jorge. Me ha gustado mucho lo que has dicho de no pensar en esto como una política reactiva, reaccionando a los flujos migratorios, sino también pensando de cara al futuro, qué es lo que queremos hacer con esta migración. Muchas veces, evidentemente, no podemos elegir, nos encontramos con estos recién llegados, pero también hay que ir más allá de la gestión y también pensar en el desarrollo del mercado laboral, parte del desarrollo de ese capital humano y más allá de eso, ¿qué más queremos hacer? ¿Qué más queremos hacer con la migración? Costa Rica, por ejemplo, lo ha hecho así, ha traído inversión, conseguido que haya gente que quiera ir a jubilarse. México ha hablado durante mucho tiempo, por ejemplo, de atraer y crear una industria de alta tecnología, pero todavía no se ha concretado en ningún logro. Pero sí, ha hablado de visados para atraer a talento tecnológico, pero estas conversaciones deberíamos tenerlas también en Estados Unidos, ¿verdad? Porque no es suficiente con pensar qué pasa cuando llegan, cómo reaccionamos, sino qué queremos hacer, cuál es nuestra política económica, cómo podemos integrarlo y cómo nos vemos como país en el futuro gracias a estos inmigrantes. Esa conversación es importante tenerla. A menudo se nos olvida, pensamos en la migración como algo reactivo y no como algo, digamos, proactivo, algo que nos puede definir a nosotros como país y que puede ayudarnos a definir nuestro futuro económico. Ahora me gustaría pasar a Carolisen Núñez. Bueno, mientras esperamos a que Karen se una a nosotros de nuevo, vamos a Gretchen Kuhner, directora de Immune, que trabaja de manera muy importante con
con organizaciones como Sin Fronteras. ¿Cuál es el ímpetu para que Guatemala, Honduras y El Salvador hayan recrudecido las labores de contención contra su propia gente y también contra los migrantes? ¿Y cómo son los acuerdos de libre movilización entre la región? Xochitl Castañeda, compañero de la Universidad de California, dice, perdone, voy a cambiar al inglés para no confundir a los intérpretes. ¿Existen ya mecanismos de coordinación entre agencias de la región y agencias de Estados Unidos para lidiar con los menores que viajan sin acompañantes? ¿Y cómo podemos mejorar la capacidad de respuesta? Sonia dice, como hay recursos limitados y todo se centra, por ejemplo, en la deportación, ¿cómo se podría ayudar a México a apoyar mejor a los procesos de asilo y de refugio? Y también hay alguien que pregunta que por qué no hemos incluido a Nicaragua. Aquí diré que originalmente el informe iba a incluir a El Salvador, Honduras, Guatemala, México, y después de eso decidimos que íbamos a incluir Costa Rica y Panamá. Pero decidimos que la relación de coordinación con Nicaragua era de otra magnitud, era mínima entre estos países y entonces no lo añadimos. Y fue por estos motivos. Hay coordinación respecto a la inmigración en Nicaragua, pero bueno, decidimos no incluirla en el informe. Es digamos, decidimos no hacerlo así, una decisión editorial. Pablo Pinel pregunta por Honduras. Dice, ¿no tiene acuerdos de visados temporales para trabajadores de temporada como Nicaragua o El Salvador, Guatemala o El Salvador? Llegaremos a estas preguntas en un minuto. Y Daniela Ruiz también nos hace otra pregunta. Bueno, ¿alguno de los panelistas aquí presentes quiere responder a alguna de estas preguntas? Andrea, ¿puedo responder algunas de las preguntas de Centroamérica? Y Jorge, por favor, siéntete libre de añadir lo que quieras. El primer componente que no mencioné en la presentación, pero creo que es importante mencionar, es que de hecho hay algunos mecanismos legales, algunos acuerdos para unificar la respuesta de la región. Por ejemplo, el CA4 es un acuerdo que permite a los países de esos 4 países centroamericanos, incluyendo Nicaragua, viajar de manera libre entre ellos. Durante la pandemia, evidentemente, ha habido disminución de la movilidad entre las fronteras porque se exige, por ejemplo, pruebas de COVID en Guatemala, pero es un pilar fundamental que estos países comparten, digamos, criterios de movilidad con solamente un documento de identificación. Y otra cosa que tampoco he mencionado y que quiero mencionar ahora es que todos los países en Centroamérica y México y otros en Sudamérica son firmantes de la Declaración de Cartagena, que da la oportunidad de ofrecer protección complementaria, que es muy amplia en definición, por ejemplo, contra la violencia. En México, por ejemplo, podría ofrecer algunas oportunidades legales. Y el foco en colaboración y en la coordinación institucional también se menciona. Así que estas son cosas de las que deberíamos ser conscientes. Y Jorge, no sé si te falta algo, pero bueno, adelante, añade lo que quieras, Jorge. No, estaba respondiendo, estaba mirando las preguntas. Y quiero decir que alguien dijo que deberíamos haber incluido otros aspectos en análisis, como por ejemplo incluido a Belice. Belice es verdad, es importante. Belice forma parte de la región, es un país de destino, aunque muchos salvadoreños y gente de Honduras cada vez, por ejemplo, le dije como destino. Y me gusta que nos hayan señalado que Belice debería formar parte del informe. Ahora mismo, analizando la coyuntura actual,
Es importante entender que estamos cambiando. Es decir, que los gobiernos del Triángulo Norte y de Estados Unidos están cambiando su visión respecto a la migración. Hace un año estábamos simplemente hablando de los acuerdos de cooperación en los acuerdos de asilo. Estábamos hablando de ellos y de cómo apoyar a los gobiernos en su respuesta ante estas situaciones y, digamos, incluir este enfoque en la gestión migratoria. Ahora, el enfoque es cómo abordar las causas impulsoras de la migración, lo cual es mucho más proactivo, más positivo. Pero al mismo tiempo, esto ha generado un cambio en las dinámicas migratorias. Por ejemplo, y lo hemos visto en la frontera sur de Estados Unidos, y hemos visto también un cambio en las políticas, y este cambio en las políticas también han tenido un cambio, tenido un impacto en las caravanas. Ustedes son conscientes de que las caravanas han sido objeto de controversia y la pregunta es ¿cómo lidiamos con estas caravanas? ¿Cómo nos coordinamos entre los países? Andrew, usted dijo antes que es incluso un reto tener como un enfoque coordinado entre los distintos países, así que ese sería un asunto con el que hay que lidiar y hay que analizar. Hay muchas declaraciones de interés y muy buenas intenciones, pero a la hora de la verdad todo se reduce a tenemos los recursos, tenemos la voluntad institucional de hacer esto. Y una de las cosas que yo encuentro muy difícil es que, por ejemplo, cuando lidio con mis migrantes, imagínense que yo soy país X y hay un país que está mandando inmigrantes a mi país. Y sí, yo protejo sus derechos, pero claro, cuando yo me convierto en un país de destino, entonces tiendo a olvidarme de esos acuerdos contraídos y de las convenciones de los derechos humanos. Cuando somos países de tránsito, no hay problema, pero cuando somos países de destino nos comportamos de otra manera y veo que hay un doble rasero, un doble discurso cuando hablamos de la migración y de cómo estos migrantes deberían ser tratados. Esto es lo que quería añadir, aparte del análisis, y no sé, quizá me dejé algo. No. Perfecto, perfecto. Vamos a pasar a Karen porque acaba de llegar con nosotros. Karen, it's such a pleasure to be here with you. Let me give you a few questions so you can all think about and respond after Karen is done. Una de las preguntas es, Mónica Perea pregunta por los albergues, si hay algún tipo de colaboración entre Estados Unidos y México para mejorar las condiciones en los albergues de México. También hay una pregunta sobre el papel de los gobiernos locales en la integración de la política en la región. Hay una pregunta sobre la capacidad de México para recibir inmigrantes expulsados de otros países. Y nuestro miembro de la Junta, Gustavo Muar, anterior subsecretario de Inmigración en México, él pregunta cómo ha evolucionado el presupuesto de Kumar entre 2019 y 2021. Imagino que la pregunta es para Ariel, pero ahora vamos a pasarle la palabra a Karen Lisset. Buenos días, muchas gracias por esta oportunidad que me dan, ¿verdad?, de poder compartir con ustedes. También quería felicitar, ¿verdad?, a Ariel y a Andrea por el trabajo que han hecho. Creo que es muy importante conocer de primera mano, ¿verdad?, estas realidades migratorias en estos países, ¿verdad?, de Centroamérica. Pues es muy bueno saber, ¿verdad?, que se están involucrando de primera mano. Primeramente quería comentarle, ¿verdad?, lo que estaban hablando conforme al informe, que la mayoría de los migrantes que están en México
y que intentan llegar a Estados Unidos son hondureños. Conocemos muy bien, ¿verdad?, que esto ha sido como normalmente, ¿verdad?, por varios años que el flujo migratorio en Honduras, pues, es muy alto y cada vez, de una u otra manera, pues, va en incremento la población que está en movilidad. Pues conocemos muy bien, creo que todos nosotros, cuáles son las causas que por qué estas personas migran. Algo que yo siempre he tomado en cuenta y que siempre he dicho es que para conocer estas realidades es necesario conocer las necesidades, las problemáticas de estas poblaciones y así poder entender un poco más por qué se van, conocer sus necesidades y también esto es un punto fundamental para poder buscar alternativas de respuesta, buscar oportunidades, enfocar programas como tal, ¿verdad? Pero en base a las necesidades reales y con respuestas integrales. Creo que de una u otra manera hablábamos de la responsabilidad compartida, que es un término que a mí me gusta mucho. Y creo que si realmente nosotros lo pusiéramos en contexto y lo pusiéramos en la práctica, pues realmente veríamos un cambio en el tema migratorio. Lamentablemente, en nuestros países, puedo decir que hay demasiado protagonismo. Falta esa parte, ¿verdad?, de entrelazar el trabajo de los organismos internacionales, de las ONGs, del gobierno para realmente buscar y dar respuestas integrales a la población migrante. Hablábamos que sí, falta mucho, ¿verdad?, la parte del recurso financiero. Hay también una debilidad en la parte del recurso humano que esté sensibilizado y que esté dispuesto a colaborar a esta población. Vemos que existen muchos programas, ¿verdad? Y que de una u otra manera pueden dar una respuesta, pero vemos que esa es la gran limitante que nosotros, por ejemplo, aquí en Honduras podemos ver, que es esa, ¿verdad? La falta de recursos, la falta de recurso humano sensibilizado para poder atender a esta población y buscar respuestas. Cada país está haciendo lo posible para poder contrarrestar, ¿verdad?, este tema que también podemos decir que trae mucho dolor desde que la persona sale de su país. En el camino, pues sabemos que no es fácil. Hablaba la compañera en México, ¿verdad?, por ejemplo, de la Comar, que hay todavía muchos retos y que para el trabajo que ellos están haciendo es mínimo, digámoslo así, conforme a la demanda o la población que ellos están atendiendo o que se requiere atender. Entonces, esto nos pasa también a nosotros, creo, ¿verdad?, las instituciones que trabajamos como sociedad civil en beneficio, ¿verdad?, de buscar alternativas para esta población. En mi caso, pues yo trabajo con migrantes retornados con discapacidad física. Lamentablemente son personas que vienen con amputaciones, con lesiones, con enfermedades, pero les diré, ¿verdad?, que todavía falta ese enlace. Tenemos nosotros una coordinación con el gobierno en la recepción de los casos, en la remisión de los casos, pero nos falta ese apoyo, ¿verdad?, digámoslo así, para la reintegración de esta población. Y sabemos que de una u otra manera la salud física y la salud mental es muy primordial para estas personas que retornan. Pero el apoyo que nosotros damos, pues podría decirlo que es poco en base a la población que trabajamos, porque hay mucha población que no se toca, las personas que retornan. Y de una u otra manera, esta falta, ¿verdad?, de trabajo en ellos es lo que los motiva a ellos a volver a intentar la ruta migratoria, porque también no se ha trabajado esa parte de la reintegración desde un punto integral. Tendríamos que hacer una reflexión de los problemas existentes por país, creo yo, ¿verdad? Para poder dar una respuesta y decir realmente esto sí, esto no, y también trabajar en conjunto con las instituciones que realmente hacen la labor. Como decía el compañero, ¿verdad?, de la OIM, es muy cierto. Hay una doble cara, por decirlo así, en lo que decimos y en lo que hacemos. Creo que sí, eso sí debería ser de mucha reflexión para poder tener una postura en qué estamos haciendo en cuanto al retorno, qué estamos haciendo en cuanto a la reintegración de estas personas y cómo podemos trabajar de manera coordinada con México para buscar alternativas, ¿verdad? La cuestión aquí es la vida humana de las personas, la dignidad humana, poderla trabajar y poder trabajar con estas personas que retornan. Creo que eso sería, ¿verdad? De mi parte, poder exponer de que hay muchas debilidades, pero también está esa parte, ¿verdad?, de querer trabajar, ese humanismo de poder apoyar a estas personas, porque hay mucho dolor, hay mucho luto, y bueno,
estamos para servir y... So let me just Karen, thank you. de lo que has dicho, me gustaría destacar lo importante que es el trabajo que está haciendo la sociedad civil a través de varias organizaciones. Normalmente pensamos en la gestión migratoria como algo que hacen los gobiernos, pero de hecho mucho del trabajo de gestión migratoria pasa por la sociedad civil, por las organizaciones sin ánimo de lucro, protección humanitaria, gestión de refugiados. Mucho de esto lo hacen las ONGs y la sociedad civil. Existe una oportunidad, digamos, abierta por la OIM y otras agencias que funcionan en la región, pero es importante que haya una relación estrecha entre los gobiernos, las organizaciones internacionales y la sociedad civil. Es difícil, pero es posible, y como mucho de este trabajo tiene lugar a nivel local, a nivel de las bases, es importante que haya comunicación entre estos tres sectores, porque las agencias internacionales y la sociedad civil tiene mucha gente sobre el terreno que puede ayudar en la gestión de Nos quedamos sin tiempo. Vamos a tomar los últimos minutos para intentar responder a algunas de las preguntas que se han planteado en el chat. Así que vamos ahora a pasar la palabra a los panelistas y les voy a dar a cada uno de ustedes un minuto. Va a ser un poco como un programa de televisión. Ana Sainz, adelante. Creo que tenemos que examinar el papel de los gobiernos locales, porque es muy interesante cómo entienden que más allá de las políticas migratorias de los países, ellos son los que lidian con los inmigrantes. Por ejemplo, la Ciudad de México lidia muy bien con la situación, con la legislación que tienen. Y aparte de eso, la sociedad civil tiene mucha experiencia lidiando con estos problemas y creo que esto es algo que el gobierno federal debería aprovechar, debería trabajar con ella. Por ejemplo, como Karen decía, sabemos que mucha gente de Honduras está llegando a México y, por ejemplo, necesitan protección, necesitan en muchos casos protección de violencia, de extorsión. Por eso necesitan simplemente, no solamente otra, sino que sus necesidades van más allá, necesitan estar a salvo. Entonces, la respuesta migratoria tiene que tener en cuenta esto. También creo que es importante, y gracias a Andrew por organizar este foro, es importante que Estados Unidos sepa lo que está pasando en México, sepan las condiciones en las que están los albergues, los centros de detención, tal como Mónica estaba preguntando. Esto tiene que abordarse. Es muy importante que todos entendemos los problemas que la región está pasando para afrontar el problema migratorio, porque los países comparten la responsabilidad de abordar la inmigración desde un punto de vista mucho más humanitario y, por supuesto, respondiendo a los solicitantes de asilo. Muchas gracias. Jorge, una reflexión final. Cuando hablamos de la complejidad de los retos de la migración en la región, lo que hemos visto en los últimos meses, y no solamente con las caravanas, que ya las hemos visto cuando hemos hablado antes de ellas, sino también con la pandemia y etcétera, las respuestas requeridas de los distintos sectores, porque sí, estoy de acuerdo en que las ONGs desempeñan cierto papel, pero en algunos países las instituciones gubernamentales se muestran reticentes a la hora de trabajar con esas ONGs por algún motivo. Y tenemos que reforzar la coordinación entre las diferentes organizaciones sin ánimo de lucro entre los distintos países. No hace mucho
Cuando tuvimos la ola de menores no acompañados, hubo muchísimo interés en establecer mecanismos de coordinación entre las ONGs de Estados Unidos y Centroamérica para responder a las necesidades y proteger a los niños. Creo, por ejemplo, que esa es un área en la que aún se puede mejorar, pero hubo desde luego intenciones para poder entender y mejorar nuestra respuesta. Tenemos que llevar a cabo un análisis de la situación, porque cuando analizamos Centroamérica como un todo, somos conscientes de que los países son tan distintos entre sí y las razones por las que se marcha la gente son tan distintas entre sí que incluso si fuera país por país y fuera a las distintas regiones, me doy cuenta de que hay muchos factores. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, un país muy pequeño, estamos intentando analizar por qué la migración viene de dos puntos muy claves del país y ha sido así desde la guerra. Dos puntos que ahora, digamos, son fuente de migración. Y hay distintos motivos por los que la gente migra. O, por ejemplo, vemos que hay algunos municipios en Guatemala y en Honduras que se han convertido en fuentes de emisión de inmigrantes. Es complejo y deberíamos ser capaces de responder basándonos en la información que tenemos. Pero primero necesitamos un análisis muy integral y muy claro y coordinar a todas las agencias que tienen que participar. Hemos mencionado a muchas de ellas, incluyendo a los gobiernos locales y a las ONGs, y ese sería mi comentario final. Me gustaría seguir hablando de esto, pero no quiero quitarle la palabra a nadie. Muchas gracias, Jorge, y gracias por estar con nosotros hoy. Karen, ¿algún otro punto que quisieras agregar frente a las preguntas que se han hecho? Bueno, solamente, ¿verdad? Agradecer este espacio y como decía el compañero, pues hay mucho que hablar, pero creo que sí, invitarlos también, ¿verdad? Las personas que están participando, que puedan leer este informe. Hay mucha información muy valiosa y de una u otra manera, pues esto nos va a venir a ayudar a ampliar nuestro conocimiento, ¿verdad? Del tema migratorio en los países de Centroamérica. Muchas gracias. Ariel, tú y Andrea tenéis la última palabra. En cuanto al presupuesto de Comar, de hecho, va a incrementarse en 97 millones desde 2021. Es un incremento muy significativo respecto a los años previos, pero evidentemente no es suficiente porque, como ya se ha dicho, el flujo migratorio ha subido y también comparado con el presupuesto del Instituto Nacional de Migración, son migajitas. Entonces, desde del informe, lo que espero es que la gente se quede con la idea de que necesitamos prácticas más sostenibles a largo plazo para crear un sistema regional mucho más resistente y que proporcione mejores maneras para que cada país coordine sus políticas migratorias en la medida que pueda. Vamos a seguir hablando de las limitaciones y de los recursos que cada país tiene y para que podamos adaptar la respuesta y para que Estados Unidos y México, que son los países con más capacidad de gestión, puedan aportar más. Lo voy a dejar ahora aquí y se lo paso a Andrea. Muchas gracias, Ariel. Muchas gracias, Andrew. Cualquier que sea el esfuerzo que hagan los gobiernos para reforzar el sistema de gestión no va a beneficiar solamente a los inmigrantes, sino también a las comunidades de acogida. Pero para llegar a este punto hay que coordinarse. Necesitamos mecanismos de coordinación robusta. Hay un vacío de política en México que ha quedado muy claro y que claramente ha tenido un impacto en las comunidades. En el futuro presentaremos un informe en el que examinaremos algunas de las principales dificultades que enfrentan los procesos de reintegración y acogida, pero me gustaría ahora aprovechar la oportunidad para agradecer a Paulina Orlegas, Jordi Amaral y otras personas que han
me han ayudado muchísimo en el proceso de investigación y publicación, y también quiero destacar que tenemos 6 marcos legales o documentos en los que estamos trabajando que claramente delinean el papel de las instituciones que llevan el tema migratorio en los países en los que hemos estado trabajando. Esperamos que gocen del evento y que hayan gozado del evento y que disfruten del informe. Muchas gracias. Quiero concluir agradeciendo a Ana, Jorge, a Karen, a Andrea, a Ariel, a Luis Argueta, nuestro querido colega Jessica Bolter. Ella va a publicar muy pronto sobre la inmigración africana. Y también verán que pronto Ariel y Andrea van a publicar de nuevo. Ariel dijo antes que lo importante es crear sistemas resistentes que permitan un flujo migratorio seguro, regular y predecible, uno que trate de manera digna a los seres humanos. Evidentemente esto requiere de la coordinación de todos los agentes, no solamente los gobiernos, sino también organizaciones internacionales, académicos, sociedad civil. Este es el trabajo que nos ocupa. Muchísimas gracias a los panelistas, a todos ustedes, a los oyentes. Gracias por estar aquí. Representan ustedes a las personas con las que deseamos tener una conversación y con las que deseamos llegar a una solución sobre este tema. Gracias de nuevo a todos nuestros socios y aliados que han estado trabajando con nosotros en este tema. Gracias por poner de su parte para crear un sistema resistente, confiable, que cree un vía legal de migración para todo el mundo en la región. Muchas gracias.